Y hoy mi prédica, hermano, va a ser una prédica casi un informe también, de lo que es las iglesias perseguidas, y vamos a estar hablando sobre nosotros, los de la otra mejilla. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Nosotros, los de la otra mejilla. Así que busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Este pasaje es parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Algunos le llaman el Sermón de la Montaña. Y ahí comienza en ese capítulo 5 con las bienaventuranzas y luego se extiende por todo el capítulo 6 y ese sermón llega hasta el capítulo 7. Nosotros solamente vamos a tomar una pequeña porción. En Mateo capítulo 5, versículo 38, dice el Señor Jesucristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La idea central, hermanos, de este pasaje es que nosotros no respondamos al mal con mal. Eso es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesús, que no le respondamos al mal con mal. Él está hablando aquí que nosotros necesitamos hacer el bien aún a nuestros enemigos. Y eso es lo que va a permitir que nos distingan, que nos reconozcan como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser dueños de esa virtud de poder amar aún a quienes se declaran como nuestros enemigos. Un cristiano, hermano, no tiene que darle lugar a esa cultura del ojo por ojo y diente por diente. No debemos ser nosotros de ese espíritu vengativo de andar involucrándonos en pleitos. Lo nuestro va por el lado del amor. Ahora, el poner la otra mejilla, eso no tiene que convertirme a mí en una víctima pasiva. Es decir, que me golpean y yo no disfruto que me golpeen. Pero se trata de no responder del mismo modo, de no pagar con la misma moneda. Yo tengo que mostrarme que soy diferente. Siempre la bofetada es una provocación. Siempre la bofetada es una invitación para prenderme en una riña, en un pleito, en un decir popular. Mejor yo me quedo en el molde, me quedo tranquilo y evito ese conflicto, porque si no voy a entrar en un círculo vicioso donde me golpean y golpeo, donde me hieren y yo también lastimo. Y el Señor dice, ya oyeron que esa ley existe, pero nosotros tenemos que aprender a amar aún a nuestros enemigos. Eso no debe correr con nosotros. El amar tiene que ser una virtud cristiana. Observe cómo dice aquí este capítulo 5, versículo 43. Dice el verso 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que es muy claro nuestro Señor, donde nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos en el verso 44. Cuando nos maldicen no vamos a andar echando maldiciones, dice ustedes bendíganlo. Aquellos que son portadores de maldición, ustedes respóndanle con bendición. Y nos dice aquí el Señor también, aquellos que nos aborrecen, vamos a orar por ellos. Nos persiguen, nos ultrajan, nos difaman, nosotros vamos a responder con oración. Así que aquí queda sentado, ¿quiénes somos nosotros? Los de la otra mejilla. Los de la otra mejilla fueron perseguidos a través de toda la historia. En el tiempo nosotros tenemos a los césares romanos. Ellos persiguieron a nuestros hermanos en la fe,
a los que habían aprendido a poner la otra mejilla. En el día de los Césares el cristianismo era una religión prohibida y perseguida. En los días de los Césares el cristianismo era una religión clandestina y sin derechos. Ningún cristiano tenía derechos. Y eso hacía que ellos eran vistos como criminales y el hablar el evangelio era considerado un delito. Nadie se levantaba para defender a un cristiano en el medio de las persecuciones. Muchos de ellos en la historia fueron castigados a vivir en el campo desnudos para que ellos se murieran de sed, de hambre y de frío. Esa historia se ha repetido muchas veces, los padecimientos de nosotros, los de la otra mejilla. En el comienzo del gobierno de los Césares, los cristianos fueron perseguidos porque hicieron correr una serie de mentiras. Una de ellas era de que el cristianismo era una religión de caníbales, que acostumbraban a sacrificar niños y a mojar el pan en la sangre de los niños y compartirlo. Esa creencia se hizo correr con el fin de que se desatara un odio en contra de los cristianos. Se los acusó de inmorales por el hecho de que se casaban y dice, ¿cómo se llaman hermanos esto y se casan? Entonces querían pintar al cristianismo como que era una religión de inmorales. También eran acusados los cristianos como los enemigos del género humano, porque predicaban sobre el infierno, hablaban sobre un juicio y hablaban sobre un castigo de Dios sobre el pecado. Entonces ellos decían, estos son enemigos del género humano. Eran todas expresiones que circulaban con el fin de despertar el odio para castigar y terminar con nosotros, los de la otra mejilla. El Imperio Romano, cuando usted lee la historia, y esta es mencionada en Apocalipsis capítulo 2, hay 10 grandes persecuciones a los cristianos. Fueron 10 Césares que desataron persecuciones tremendas. Uno de los que hemos nombrado muchas veces aquí, y porque fue contemporáneo de Pedro y de Pablo, que fueron los predicadores que sobresalían en esa época, uno de ellos era el emperador Nerón, acaso el más cruel de todos ellos. Un desquiciado. En la historia Nerón es mostrado con suficiente evidencia como un hombre que estuvo loco. Este hombre mandó a matar a su propia madre. Primero la envenenó y su madre sobrevivió. Después la hizo tirar en el río y la madre sobrevivió. Y finalmente dice la historia que él, cuando le mandó a matar, la madre pidió a los soldados que fuera en el vientre, que la atravesaran, porque ahí lo había tenido a Nerón. Dice, y aquí mata el mens. Y después mató a su esposa. Su esposa famosa en la historia se llamaba Popea Sabina. Y ella habían tenido una hija y a los 4 años murió esa niña. Y luego cuando ella estaba embarazada en una pelea matrimonial, dice la historia, Nerón se la agarró a puntapié en el vientre y así mató al bebé y a su esposa. Y luego de eso consiguió un muchacho de 19 años que se parecía bastante a su esposa. Y como la ley romana no permitía casar varón con varón, entonces lo hizo castrar a ese muchacho, lo volvió eunuco y se casó con él y lo hacía desfilar como la reina de Roma y todo eso. Este hombre loco decidió incendiar Roma en el año 64 después de Cristo y durante 6 días Roma se levantaron las llamas y él fue y se sentó en una torre con una lira y tocaba música viendo cómo Roma se incendiaba. Y luego contrató a 5.000 personas, les pagaba para que lo aplaudieran mientras él participaba en concursos de música. Cuando él incendió Roma, Pablo era la cabeza visible del cristianismo, era el predicador más sobresaliente de ese tiempo, y él lo mandó a perseguir a Pablo y lo metió en la cárcel, y Pablo murió en la cárcel romana en los días de Nerón. Pero lo que él no sabía es que Pablo iba a alcanzar aún a los soldados más cercanos, lo que hoy llamaríamos los guardaespaldas. Todos ellos fueron predicados por Pablo
y muchos de ellos fueron salvos, y la Biblia da testimonio de cómo aquella gente que estaba bien cerca del emperador fueron salvos por el Evangelio, por la predicación de Pablo. Pablo decía, porque la palabra de Dios no está presa, y Dios le llevó a esas cárceles romanas, lo que llamamos la mazmorra, y allí Pablo dio ese testimonio y le escribió a Timoteo: la hora de mi partida está cercana, yo ya estoy listo para ser sacrificado, pero tú sufre penalidades y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Así le habló Pablo. Qué tremendo, ¿no? Juliano el apóstata fue otro de los césares que persiguió a la iglesia y que quiso terminar. Otro de los más crueles fue Diocleciano, casi al nivel de Nerón. Durante el gobierno de Diocleciano murieron alrededor de 10.000 cristianos. En un breve periodo de años, en 8 años aproximadamente, unos 10.000 fueron perseguidos y muertos bajo el gobierno de Diocleciano. Era tal su maldad que había mandado imprimir, acuñar una moneda, y él había puesto en la moneda una fecha en que le iba a poner fin al cristianismo. Pero el cristianismo goza de buena salud todavía. Pasaron los siglos y el cristianismo goza de buena salud. Nosotros, los de las otras mejillas, todavía seguimos predicando la palabra de Dios. Hermanos, Diocleciano mandó a quemar todo lo que había de las escrituras por todos lados. Lo que él ignoraba eran las palabras de Jesús, que dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque la palabra de Dios es eterna, y los césares se esforzaron, pero no pudieron terminar con nosotros, los de la otra mejilla. Pasaron los años y llegamos a los días del comunismo en Rusia. Eso es lo que el mundo conoció con el nombre de la revolución bolchevique. Fue en el año 1917. Pues allí comenzó todo eso, en donde la gente impuso la doctrina de la filosofía de un tal Karl Marx, quien de niño había sido bautizado en la iglesia presbiteriana. Su mamá era presbiteriana, su papá era judío. El primer libro que escribió Marx fue acerca del cristianismo y escribió himnos a Cristo. Pero luego conoció a uno de esos otros filósofos, Engels, que influyeron en él, y este hombre empezó a tener esta experiencia con demonios. Y de ahí viene la doctrina del marxismo, parada en la vereda de enfuente del cristianismo. Lenin fue el hombre que se levantó en el poder y comenzó la persecución en contra de los cristianos. Y entonces Stalin, allá hasta por los años 1950, otro de los presidentes de Rusia, fue de los que mató y se los mandaban a Siberia, a nombrar Siberia, aquella prácticamente esa población de hielo, era el peor castigo que podía recibir alguien, y ahí mandaban a nuestros hermanos en la fe para que terminaran sus días. El comunismo cayó cuando muchos de ustedes nacían, en el año 1989, ese fue el final. Ahí se derrumbó el muro de Berlín. Había 2 Alemanias, una comunista y una capitalista, la Alemania Occidental y la República Federal Alemana. Se cayó el muro de Berlín en el año 1989 y se cayó el comunismo, y todos los países que formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se empezaron a volver países individuales. Y un poquito de eso tiene que ver esta guerra entre Rusia, que estamos ahí, y Ucrania. Todos ellos antes eran un solo país, y ahí estaba también Hungría, y estaba ahí Letonia, Estonia, y una cantidad de países, Bulgaria, Checoslovaquia, era una cantidad de países que formaban las repúblicas socialistas soviéticas. Esto era conocido como los países de la cortina de hierro. No se podía entrar con el Evangelio. El Evangelio era algo prohibido, era condenado a muerte el que entraba a Biblia, pero Dios levantó un hombre de nacionalidad holandesa. Nosotros le conocimos con su apodo, su seudónimo, el hermano Andrés. En el mundo era conocido con el apodo del contrabandista de Dios, así le llamaban. Pues él tenía un autito así muy humilde, un Volkswagen, un escarabajo, como le llaman, Es un autito viejo, y ahí en las cubiertas y todo él había preparado lugares donde él escondía Biblia, y sabía que él exponía su vida.
Pero así él se metió en los países de las cortinas de hierro llevando Biblia. Hace casi 2 años él partió con el Señor, ya muy anciano. Pero el hermano Andrés, el contrabandista de Dios, se metió detrás de los países de la cortina de hierro y llevó el evangelio. Un hombre dispuesto a poner la otra mejilla. Y él decía esta frase que es importante para nosotros. Dice, muéstrame donde hay una puerta cerrada y yo te enseñaré cómo abrirla. Y el evangelio es el que abre esa puerta. Y ese era el testimonio que él daba, cómo el mensaje del evangelio abría las puertas. Nuestros hermanos bajo el sistema comunista de la Unión Soviética eran conocidos como los de la iglesia subterránea. Eran hermanos que se tenían que reunir en túneles y conocemos tantas historias, pero conocemos mucho del poder de Dios obrando en ese sistema y salvando a muchas almas. La iglesia subterránea cantaban sus himnos con señas, porque sabían que donde los encontraban los mataban. Eran días tremendos, eran días que a mí me tocó vivir y leer y seguir esas historias bien de cerca. Y muchos de esos hombres y mujeres que sirvieron al Señor dentro de los países de la cortina de hierro son testimonios que brillan y son parte de la motivación que yo hoy tengo para servir al Señor. Nosotros, los de las otras mejillas, sobrevivimos a los Césares, sobrevivimos a el comunismo. El telón de acero ese fue vulnerado y hombres y mujeres de Dios entraron en esos países para predicar la palabra. Hermanos, si Dios actuó así en el pasado, ¿por qué Dios no puede actuar con nosotros de este modo y utilizarnos para llegar a donde parece que es imposible, donde están los inalcanzables, donde están aquellos que nosotros pensamos que nunca van a creer? Pero podemos hacer un esfuerzo, porque así como Dios trabajó en el pasado, puede trabajar en nuestras vidas y podemos llegar a los corazones más duros con el mensaje del evangelio. Los perseguidos por los Césares, los perseguidos por la Unión Soviética, y hablemos un par de minutos de los perseguidos por el gobierno chino. China es un país comunista, pero también es uno de los países del capitalismo más fuerte. Es bien difícil para los políticos explicar qué es China, porque es tan comunista como capitalista. Allí salen todos los grandes negocios del mundo. Cuando le hablé de las 10 persecuciones, quiero que vea ese texto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ese es lo que pasó bajo los Césares, pero el mismo espíritu de esas persecuciones está en estos días que estamos viviendo nosotros. Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios allí, Apocalipsis 2:10, no temas el nada, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todos los teólogos coinciden en esta expresión, y tendréis tribulación por 10 días, que se refieren a las 10 persecuciones bajo el gobierno de los Césares romanos. Pero quiero que sepa esto, hermano, principalmente porque en Bolivia, aún el presidente actual ya dijo varias veces, explicando los discursos de Fidel Castro, lo ha dicho y se pueden ver sus grabaciones, explicaba, dice, por qué la gente tenía acceso a la educación y a la salud y todo eso. Y Fidel Castro le dijo a su pueblo, esto se llama socialismo, ¿quieren ustedes esto? Y ahí el pueblo alababa a Fidel, y el presidente Arce cuenta esto, y dice, y esto es lo que estamos trayendo nosotros a Bolivia. A la luz de eso tengo que decirles, el comunismo está en la vereda de enfrente. Comunismo, socialismo son parte de una misma etapa y de una misma creencia. Comunismo y socialismo es lo que se define como una religión atea. Y entonces ellos son opuestos al cristianismo, y ellos siempre ven al cristianismo como una amenaza. Fue en el año 2015 donde se hizo una ley en Bolivia que trajo unos conflictos ahí tremendos, donde por ejemplo nosotros como predicadores no podíamos ir a la casa de un cristiano, nosotros como predicadores no podíamos hablar del evangelio en las calles, y finalmente en ese paquete de leyes estaba metido esa ley, y todo se derrumbó, no fue aprobado.
Pero eso es lo que andan siempre en la búsqueda, de acallar la voz de los cristianos. Es un sistema que no quiere saber nada con Dios. Ellos nos ven a nosotros como una amenaza para ese estilo de vida que ellos quieren. Porque ellos en una de las cosas que no creen es en la familia. Por eso es todo lo que hoy vemos en el mundo de los matrimonios iguales y todos ese tipo de cosas, es lo que ellos promueven. Y es lo que ellos creen. Ellos no creen en la familia, en lo que nosotros llamamos el diseño original, es decir, la unión de un hombre y una mujer. Eso es la familia para nosotros. Ahora, que ellos quieran creer otras cosas no es un problema para nosotros, pero la resistencia viene cuando nos quieren imponer eso. Y ya nuestros niños, usted lo sabe, están todos adoctrinados desde el colegio en todo eso. Pues bien, es lo que hoy se habla de la igualdad de géneros y un montón de cosas, pero nadie explica lo que está escondido detrás de eso. El comunismo, hermano, quiere tener el control de todas las cosas, quiere controlar su familia, quiere controlar su vida, quiere saber lo que usted come, como se hace aún en la misma Cuba. Ahí usted, una familia tiene, el gobierno le da a usted una libreta y ahí puede retirar una docena o 2 docenas de huevos en el mes y no más que eso. Y le dan ahí lo que sería como el paté de acá, pero a modo de chorizo. Y usted tiene que comer lo que el gobierno le da y vestirse lo que el gobierno le permite y decir lo que el gobierno le permite. Pues nosotros somos libres en Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el que conociere al Hijo de Dios, ese es libre. Somos pertenecientes a 2 sistemas totalmente diferentes. Esto no estoy hablando aquí en un tono político, estoy explicando cómo los cristianos hemos sido perseguidos en la historia por gente que tiene esa clase de creencia. Y no solamente eso, porque yo me crié y viví entre gente así, y muchos de los de mi sangre propia y de mi propio apellido tienen esa creencia, así que sé muy bien de qué estoy hablando. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nosotros los de las otras mejillas somos como dice el mundo, el agua y el aceite no se va a juntar. Y aunque el comunismo siempre nos está ofreciendo puentes para acercarnos a ellos, somos 2 cosas diferentes, totalmente diferentes. Nosotros somos salvos por Cristo, somos creyentes en la palabra de Dios y hemos sufrido a través de la historia la cárcel de muchos de estos sistemas. Hay libros y libros de testimonio de cristianos que son encarcelados bajo el sistema comunista. Ahí en la China actual, un culto cristiano no puede comenzar si no se canta el himno comunista. Así le exigen y lo obligan. Los maestros todos los días, escuche esto, los maestros todos los días terminan sus clases diciéndole a los niños, recuerden, Dios no existe. Así terminan las clases, todos los días. Porque ellos buscan imponer eso. Si usted tiene una Biblia así en China y quiere hablar de la palabra con otros, 15 años de cárcel. Es un sistema tremendo. Y esos son los días que nosotros estamos viviendo. Esas son las informaciones de que mucha gente oculta. Pero allí, hermanos, se cree que hay unos 70 millones de cristianos en China. Y ellos están ahí firmes, resistiendo todo ataque y todo embate del gobierno. ¿Sabe qué, mi hermano? Ese lugar de China que le llaman el telón de bambú, la palabra de Dios igual sigue corriendo. Y hay quienes hacen estadística de que hay un promedio de 700 salvos por Cristo cada día. Eso quiere decir que hay gente predicando, que hay hombres y mujeres con un coraje santo que no le importa la cárcel y las torturas físicas y psicológicas que hacen. Porque otro país de ese sistema es la Corea del Norte. Usted ya, eso es toda una dinastía. Ya desde el año 1948 se puso en el poder lo que nosotros conocemos como la familia de Kim Jong. Un gordito jovencito, tiene 38 años. Y a cada rato anda tirando misiles y probando y provocando. 2 años y medio atrás eran muy conocidas sus peleas públicas con quien era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí, hermanos, la familia de Kim Jong ha hecho levantar 30 estatuas en el país y los hacen adorar cada día a la gente, a esas estatuas. Es tremendo ese sistema. Los hermanos en la fe que son ahí identificados son llevados a campos de concentración.
lo hacen hacer trabajos pesados y le hacen hacer cursos donde le lavan el cerebro para que se olviden del cristianismo y vuelvan al sistema del comunismo. Pues eso es lo que está pasando, y es eso lo que están padeciendo nuestros hermanos, los de la otra mejilla, mientras nosotros aquí estamos cómodos, alguna que otra escaramuza, alguna que otra amenaza, pero estamos viviendo un cristianismo cómodo, no estamos viviendo bajo una persecución que tenemos que estar cuidándonos todos los días. Pero una conferencia misionera es para abrirnos los ojos de lo que están padeciendo nuestros hermanos en otra parte del mundo. Muchos de ellos perseguidos, templos quemados, familias enteras quemadas, hermanos. Y entonces debe despertarse en nosotros un espíritu de oración, de orar por esos hermanos, para que Dios les esté protegiendo, para que Dios les esté bendiciendo y para que Dios les esté bendiciendo, porque esa gente tiene algo de sangre en sus venas que nosotros no tenemos. Una sangre con pasión misionera, con visión misionera, una sangre que ama al Señor, y ellos están dispuestos a dar sus vidas y sirviendo en esos regímenes, hermanos, donde realmente es terrible allí, pero están sirviendo al Señor. Al menos nosotros deberíamos hacer alguna oración por ellos, pidiendo que Dios les siga usando y bendiciendo a todos ellos. Están allí, hermanos, muchos se exceden en los castigos y mueren, y en lugares como Irán y esos sistemas, hermanos, los llevan a la horca a los predicadores, y todo eso es en acto público, todos los pueden ver. Por eso las noticias, aquellos que seguimos el ir y venir del cristianismo de nuestros días, nos enteramos de las torturas, cárceles y muertes de nuestros hermanos en la fe, que son nosotros, los de la otra mejilla. Un pasaje más y ya vamos a ir terminando acá. El Evangelio de Juan, hermano, el capítulo 15, si puede ir hasta ahí. Evangelio de Juan, el capítulo 15, el versículo 18. Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el versículo 18. Mire cómo dice la palabra de Dios. Juan 15, verso 18. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahí está Jesús explicándole a los discípulos y a nosotros también que el mundo le aborreció a él y a nosotros también. El mundo aborrecía su predicación, el contenido de su mensaje. El mundo no aceptaba ese mensaje celestial del Evangelio. El desprecio por el Evangelio y el desprecio por el predicador del Evangelio. Y el Señor Jesús abre aquí una voz de alerta. Dice: si a mí me aborrecieron, a ustedes también. A los que guarden mi palabra, también los perseguirán. Y el texto final para esta mañana, hermanos, es Mateo capítulo 5. Volvemos allí al capítulo 5 de Mateo, pero terminamos leyendo versículo 10. Al final de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dice esta palabra, Mateo el capítulo 5 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mateo 5, versículo 10. Dice Jesús: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las palabras del Señor nos advierte de persecuciones,
aquellos que eran sus contemporáneos, pero también a los que íbamos a ser sus seguidores a través de la historia. Dice que se iban a nosotros a vituperar, es decir, que nos iban a someter a grandes humillaciones y aún públicas. Y dice, y se dirán toda clase de ustedes, de cosas, mintiendo, la difamación, así como eso de que se sacrificaba al niño si se ponía pan en la sangre de los niños, y una serie de mentiras que el diablo va sembrando y el viento las va soplando por diferentes lugares para que la gente tome odio hacia nosotros. Pero nosotros, los de la otra mejilla, somos gente como todos, somos pecadores, somos gente que estaba perdido en el camino ancho. Somos gente que estábamos en dirección al fuego eterno del infierno, pero la gracia de Dios se cruzó en nuestro camino, la gracia de Dios nos alcanzó, la gracia de Dios nos salvó y hemos encontrado en Jesucristo un refugio eterno, un refugio inamovible. El domingo anterior, explicando al apóstol Pedro, nos hablaba de una herencia inmarcesible. Nos hablaba de una herencia que nos espera, hablando de esa riqueza. Dice que no se marchita, que no se corrompe, incorruptible, decía Pedro. Y esa herencia está guardada para nosotros en los cielos. Somos indignos, pero nosotros, los de la otra mejilla, somos salvos por Cristo Jesús. Y eso es lo que nos hace diferente. Y por eso, al aprender en la Biblia y en el crecer en el conocimiento del Señor y aplicar las verdades de Dios a nuestra vida, nos hace diferente a la gran mayoría del mundo. Y el mundo, por nuestro testimonio, tiene que reconocernos que somos nosotros los de la otra mejilla. No somos de esa clase de gente que navega todavía por las aguas inmundas del pecado. Ahora tenemos una vida nueva, somos desafiados a vivir en santidad. Y ese amar a nuestros enemigos, eso nos hace diferente. Porque el mismo Señor amó a sus enemigos, aún aquellos que lo llevaron a esa cruel cruz del Calvario. Y se ve claramente en esas palabras de Él cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese era amor puro. Ese era un amor sublime y era un amor mostrado hacia aquellos que se manifestaron como sus enemigos. Pasaban frente a la cruz, dice la Biblia, estiraban sus labios, meneaban la cabeza, se burlaban del crucificado, pero de él solamente salía amor. Cuando uno es maldecido, dice Jesús, vamos a responder con bendición. No somos iguales con ellos, no estamos nosotros atrapados en esa ley del ojo por ojo y diente por diente, no estamos nosotros allí atrapados en esa ley de la venganza. El cristiano tiene que tener ese sello como distintivo, el sello del amor de Dios en nuestra vida. Pablo le dijo a los romanos que Dios derramó su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es el sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo es el que promueve el amor de nosotros hacia afuera. Somos nosotros, hermanos, los de la otra mejilla. Somos nosotros los señalados por Dios para llevar en alto el mensaje del Evangelio, para alcanzar un mundo perdido, un mundo en ruinas, un mundo que está en una gran crisis, sumergido en un caos inmenso. Y somos nosotros los que tenemos que tener una voz clara y decirle a este mundo que Dios es amor, decirle a este mundo que Cristo murió en la cruz por sus pecados, decirle con toda claridad lo que dice el Evangelio, que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Por eso nuestro lema, que hoy está escrito aquí con claridad, dijo el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. Nosotros, los de la otra mejilla, ese es el trabajo que tenemos que hacer, salir a cosechar los frutos de aquella semilla, de aquella palabra del Evangelio que fue sembrada. No es tiempo de mirar los campos con brazos cruzados, es tiempo donde Dios nos llama a la acción, nos llama a hacer un trabajo misionero y la Iglesia Bautista Maranata está convocada a eso. Tenemos que ir, como dijo el Salvador, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a hablar con Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, en este tiempo aquí, por este privilegio de estar en tu casa y de escuchar tu palabra y leer tu palabra y buscar en ella, Señor, lo que
que es tu voluntad para nuestra vida. Y que podamos llevar, Señor, de una manera fiel el mensaje del Evangelio. Ayúdanos, Padre, en esta gran misión de hablar de Cristo con otras personas, de animar a otras personas que vengan a tu casa a escuchar esta palabra preciosa, esta palabra eterna que es la Biblia. Y ahora pedimos por cada vida aquí en este lugar, si hay alguien que aún no te conoce, que hoy pueda ser el momento de ese encuentro con Cristo y de la salvación eterna. Y anímanos a nosotros, Padre, danos fuerza en medio de tantas flaquezas y debilidades que tenemos, que nos alejan del servicio. Ayúdanos, Padre, a estar trabajando en tu viña, porque hay mucho para hacer, Señor, y hay mucho fruto por cosechar. Bendice nuestra vida y bendice esta conferencia, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.